Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos colme de su paz. Qué bueno poder estar aquí vísperas del fin de año. El día de mañana, Dios mediante, estaremos concluyendo un periodo más. Estaremos terminando un año más en el que hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto la bondad de Dios, el sustento. Hemos visto también y hemos vivido la soberanía de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchas cosas que pasaron en este año que no esperábamos, que no estaban dentro de nuestros presupuestos y que quizás no nos trajeron precisamente la alegría, la paz, la felicidad, el gozo, la bendición y prosperidad que muchas otras cosas sí nos trajeron. Situaciones muy buenas, hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos, sustentándonos, guiándonos, guardándonos, protegiéndonos. Pero hemos visto también, digo, en su soberanía su voluntad. Aquella que seguimos reconociendo es perfecta, a pesar que contraría la nuestra, a pesar que afecta nuestras emociones, nuestras vidas. Algunas de ellas son consecuencia de nuestras actitudes, de nuestras malas decisiones, pero otras no. Otras situaciones tristes, dolorosas, críticas, son inesperadas o fueron inesperadas, y que hoy al término del año, en estas fechas que se vuelven un poquito melancólicas, eh, tratan de acumularse en nuestra mente, en nuestro corazón, tratan de acumularse y ganar espacio en nuestro sentimiento para poner nuestro ánimo de tal o cual manera. No podemos ser ajenos a las situaciones que hemos vivido y mucho menos a aquellas que han golpeado nuestras vidas. Pero sí podemos decir que estamos confiados en Dios, sí podemos saber con certeza de que Dios nos levantará, nos sustentará, nos ayudará a seguir, a continuar en esta lucha. Así que mis deseos para el próximo año es que permanezcamos firmes en el Señor, que podamos tener esa intimidad con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, que nos permita entender cuál es su voluntad y caminar en ella. Y yo creo, estoy totalmente seguro, convencido, de que si la voluntad de Dios se cumple en cada uno de nosotros, entonces tenemos un éxito asegurado. No en los parámetros que el mundo considera el éxito, sino en los que el Dios eterno los, los tiene presupuestados para nuestras vidas. Así que ese es mi deseo. Me anticipo a decir que el próximo año Dios nos bendiga, su voluntad perfecta se cumpla y nosotros podamos entenderla y caminar siempre en ella. Con este pequeño preámbulo y una indicación adicional, quiero comenzar el tema de esta mañana. La indicación adicional es que lastimosamente en nuestro país, y entiendo que en algunas otras latitudes, el, el famoso COVID-19 no nos deja la paz. Sigue inquietando, sigue molestando. Semanas atrás lo había mencionado inclusive. Apareció una nueva manera de atacar, que es la Omicron. En nuestro país ya se está proliferando, hay algunos casos contados. Gracias a Dios estamos vacunados con la segunda vacuna, la mayoría de personas, con la tercera ya algunos y otros estamos en ese proceso de ponernos, con el fin de menguar el impacto que pudiera hacer esta nueva variante en nuestras vidas. Hay que ser obedientes. No es una vacuna en el término exacto, es decir, no es algo que nos inmuniza totalmente frente a esa amenaza, pero sí nos ayuda a sostenernos, a sustentarnos, de tal manera que la invitación es a que, si es que hay que ponerse una tercera dosis, pues hay que ponerse una tercera dosis. Ya hemos visto los resultados anteriores de personas que por distintos motivos no se pusieron, indujeron a otras personas a que no lo hagan, pues simplemente encontramos muchos resultados fatales. Evitemos en la medida de lo posible, como también evitemos conglomerados, evitemos amontonamientos, evitemos un poco de vida social que no sabemos con quién nos reunimos. No es la familia, somos amigos, nos conocemos, sí, nos conocemos entre nosotros, pero no sabemos con quién estuvimos expuestos
en distintos lugares cuando salimos de casa. De tal manera que seamos prudentes en ese sentido. Y en ese mismo sentido, permítame decirle que en sujeción a las normas que se han dado en nuestro país, acá en el Ecuador, vamos a requerir de los asistentes a la iglesia desde el domingo próximo, Dios mediante, vamos a requerir el carnet de vacunación para poder ingresar a nuestro templo y el resto de medidas de bioseguridad que las hemos venido tomando. Siempre está el gel a la entrada de la iglesia, todos con nuestro tapaboca, con el distanciamiento que tenemos, pero hoy nos han pedido que sumemos esta situación y tenemos que obedecerlo. Contar con el carnet de vacunación o con una prueba PCR. Creo que el carnet de vacunación es más común, ya sea en el teléfono celular o ya sea el físico que tenemos. Hay que hacer las cosas, hay que estar a la altura de las circunstancias. Y si hay una amenaza permanente, como ha venido siendo este virus, pues hay que enfrentarlo como tenemos que enfrentar. Bueno, entrando en nuestro tema final del año, tuvimos nuestro culto presencial final del año hace 2 días, el día martes, en el que estuvimos derramándonos delante de Dios, en el que estuvimos también quemando nuestras peticiones, nuestros anhelos y obviamente en el mismo papelito la gratitud a Dios, quemando como una simbología de que ese humo suba ante la presencia de Dios, sube esa oración. Esa es la simbología que lo hacemos. Y digo, ya entrando en nuestro tema, es necesario que nosotros un poquito nos enfoquemos en lo que está por venir. El apóstol Pablo, en el libro a los Filipenses, entre algunas recomendaciones que da, entre algunas instrucciones de esas tan valiosas que nos da, principalmente en el capítulo 3, él habla o destaco 2 aspectos. Habla de algo más, pero destaco 2 aspectos. Por un lado, él habla de su condición de judío, ¿sí? Y sobresalta, no de parte de él simplemente informa, pero hace notar su posición tan importante, ¿sí? Dice, por ejemplo, que ha sido circuncidado el 8º día, dice que ha sido irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley, que ha sido tan celoso de su religión judía que hasta persiguió a la iglesia, se jacta de haber sido de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Es decir, su condición humana respecto de su religión en el ámbito espiritual. Pero dentro de las mismas palabras, insisto, él no se jacta de esto, él simplemente da a conocer quién él era en su aspecto religioso, pero él menciona y dice, por ejemplo, que todas aquellas logros o aquella estirpe o aquella condición espiritual, entre comillas, todo lo está dispuesto a perderlo, que lo considera como basura, son palabras textuales. Dice, todo considero como una basura, no estimo nada como una ganancia, no considero que esto tenga un verdadero valor a la postre. Sí, si bien es cierto, algunos aspectos que logramos, qué sé yo, académicos, hasta económicos, de reconocimiento, en fin, pudieran tener un valor momentáneo, un valor circunstancial, a la postre, él se enfoca en su posición respecto de Dios, en su condición de siervo de Dios. Y es por eso que él dice que todo lo logrado humanamente, toda la condición humana, la considera una basura, la considera una pérdida, no quiere saber nada, a nada de eso se aferra y más bien hace prevalecer, digo, su posición respecto de Dios cuando él menciona que lo único que él quiere es ganar el amor de Cristo y el conocimiento de Cristo, es decir, quiere saber más de Él, quiere estar más comprometido, quiere estar asido de Cristo Jesús. Y termina mostrando lo verdaderamente importante, ¿sí? Que es estar en el propósito de la meta final. Así lo vamos a llamar a este tema, la meta final. ¿Por qué? Porque yo no sé qué ha pasado a lo largo de este año en su vida, sí sé lo que ha pasado en la mía,
Sé que lo que ha sucedido es que teníamos planes, objetivos, metas, que unos los hemos alcanzado, otros no. Unos se frustraron, otros pudieron generarse, cumplirse o al menos están en camino. Y a veces en el término del año, cuando tácitamente nos vienen unos pensamientos retrospectivos e introspectivos de nuestras vidas, a veces lamentamos ciertas situaciones que no logramos alcanzar, que no pudimos cumplir, ¿sí? Sea una promesa, sea una meta, sea un desafío que a lo mejor se nos presentó en el año y no lo logramos. Y a veces digo, eso como que nos frustra, como que nos detiene, como que nos roba el ánimo muchas veces, ¿sí? Pues déjeme decirle que al término del año, primero el sentimiento se vuelve bastante vulnerable. En unos casos muy melancólico, en otros muy efusivos, en fin. Hay que tratar de ser estables bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el que pone equilibrio en cada uno de nosotros. Es decir, ante situaciones fuertes, intensas, ante emociones intensas que pueden alterar nuestro comportamiento, quien pone la calma, la paz, quien estabiliza nuestra conducta, nuestro comportamiento, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que es necesario que nosotros, desde esta perspectiva de la estabilidad, podamos proyectarnos, ¿sí?, a la meta final. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía, vea, hay que ser, o él estaba dispuesto, y es una invitación para todos y cada uno de nosotros, hay que hacer lo necesario para tratar de cada vez estar mejor con Dios, conocerle más a Dios, entender sus propósitos en nuestras vidas, saber cuál es la parte que nos corresponde a nosotros en ese propósito de Dios en y a través de nuestras vidas. Pero él reconocía algo que es importante y que yo quiero darle lectura, los versículos pertinentes, para nosotros tener en consideración de tal manera de no sobredimensionar nuestros logros, ni tampoco sentirnos frustrados por los que quizás no alcanzamos. Yo soy de las personas que digo y trato obviamente de ser coherente mis palabras con mis hechos, que cuando nos fijamos una meta hay que procurar a toda costa lograrlo, ¿sí? Dar lo mejor de nosotros, hacer el mayor esfuerzo por todos los medios, procurar cumplir y alcanzar esas metas, esos objetivos. Yo soy de esas personas, yo solía decir, últimamente no lo he dicho, solía decir que haciendo un símil deportivo, que me gusta toda pelota patear al gol, algún rato entra, ¿sí? Es decir, hacer todos los intentos necesarios con el propósito de lograr, de alcanzar, de cumplir lo que uno se ha fijado. No obstante, de tener ese criterio, de sugerir ese estilo de vida, no podemos tampoco echarnos a morir si es que todavía no hemos logrado o si a lo mejor no se llega a lograr, ¿sí? Que nos quede la satisfacción de haber dado todo de nuestra parte. Ese más o menos era el criterio, esa más o menos era la situación en la que Pablo se encontraba, ¿sí? Y él decía de este modo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 12 al 17, menciona lo siguiente. Va a salir en pantalla, siga por favor con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17, dice así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos,
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, esta porción de la palabra de Dios nos deja mucha enseñanza, nos deja mucha ilustración para que nosotros podamos continuar. Yo comencé diciendo, no voy a repetirlo totalmente, que como todos los años, pero de manera especial el anterior y este año nos han dejado unos saldos en nuestra vida eh, un poco difíciles de ser asimilados, pero hay que continuar. De tal manera que aquí nos dice Pablo, ¿sí? Dice, mi anhelo es llegar al pleno conocimiento de Dios. Mi perspectiva y mi meta final, como así se llama este mensaje, la meta final, es alcanzar la resurrección en Cristo Jesús para estar un día en su presencia y por la eternidad. A esa meta, a esa gran meta, le llama él la meta final del supremo llamamiento. Así lo dice en el texto del capítulo 3, los versículos anteriores a los que acabo de leer. Dice, yo quiero alcanzar eso, estar siempre enfocado en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Aquí en la tierra nosotros somos llamados, sí, a servir, a colaborar, a trabajar, a edificar, a apoyar, a sumar, a multiplicar, a todo eso somos llamados. A veces terminamos restando, dividiendo, a veces terminamos perjudicando en vez de apoyando, a veces terminamos derrumbando en vez de construyendo. Es parte de la vida. No puede ser esto unas palabras de consuelo para quien vive en derrota de ningún modo, pero sí es parte. A veces al construir, pues algo declina. A veces al apoyar terminamos estorbando más que favoreciendo. Y en fin, así es la vida. Y él dice esto, ¿no? Dice, yo no pretendo haber alcanzado ya la condición que quiero tener respecto de mi Señor Jesucristo. Pero una cosa sí yo hago, ¿no es cierto? Y aquí nos muestra 4 aspectos que yo quiero destacarle para poder nosotros continuar. Sabiendo que hay motivos que nos impulsan, que hay situaciones que nos empujan a hacer las cosas y hacerlas bien y a continuar y a seguir y a perseverar. Pero consciente también de que hay dificultades, problemas, adversidades, tropiezos, como por ejemplo enfermedades, limitaciones, disgustos, en fin, que pretenden detenernos. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? El primer aspecto que nos menciona aquí, en el texto que me permití dar lectura y que es nuestra porción oficial, es que hay que aferrarse a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muy fácil nosotros logramos perder la perspectiva. Muy fácil nosotros distorsionamos, distraemos, nos desubicamos en lo que algún momento tuvimos una convicción en nuestra vida. Yo sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, en las distintas áreas que nos manejamos, y en pos de eso tengo que ir. ¿Sí? Hay veces que una prédica que la recibimos hace varios años, ¿sí? Puso en mí la convicción de que yo tengo que ser un hombre totalmente de integridad y tengo que comenzar mostrando esa integridad desde las cosas más mínimas y que mi primer escenario en donde yo voy a destacar con mi integridad es mi hogar, ¿no es cierto? Y de pronto una prédica en ese sentido llegó, tocó, ministró y salimos tan convencidos que comenzamos a ejecutar inmediatamente todas las acciones inherentes para que yo sea un hombre de integridad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y nos manejamos así, por días, por semanas, por meses, por años, siempre tratando de ser un hombre de integridad, ¿sí? Para poder dejar un legado inclusive a mis hijos, para poder ser un verdadero apoyo, un verdadero orgullo inclusive, en el buen sentido de la palabra, para mi familia y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero pasan los años, las circunstancias cambian, las condiciones aparecen, el tropiezo está ahí y a veces sin darnos cuenta comenzamos a poner en riesgo aquella integridad que fue afirmada en nuestras vidas, como digo, en alguna prédica de años atrás.
o en alguna otra prédica, tuvimos la convicción de que tenemos que, aparte de cumplir nuestras responsabilidades, pues tenemos que colaborar en la obra de Dios. Y lo vamos a hacer con esfuerzo, con sacrificio, en la medida de lo que demande la obra de Dios, ¿sí? Y nos ponemos a órdenes del pastor y vamos para adelante. Y tengo bien claro que yo debo servir a Dios, debo colaborar con la obra bajo cualquier circunstancia, superando cualquier obstáculo. Pasan años cumpliendo esa misión y a la vuelta de la esquina, por alguna pequeña cosa se distrae mi atención, olvido de momento mi propósito y comienzo a desvirtuar y digo, no, creo que es necesario dar un paso a la izquierda, y parece que las cosas, hasta aquí me trajo Dios, creo que es necesario que dé espacio a otras personas. Y olvidamos aquella convicción que un día tuvimos, y así podemos hablar en distintas cosas, de distinta manera, en distintas áreas de nuestra vida. Digo, tenemos la tendencia a olvidar, a desvirtuar, inclusive a justificar nuestros pasos al costado en aquellos propósitos que algún día tuvimos. ¿Qué es lo que Pablo aquí dice? Dice, vea, yo me aferro. ¿Por qué hay que aferrarse? Yo me aferro a lo que yo quiero respecto de Dios y Dios quiere respecto de mí. No sé si ya lo he alcanzado, no sé si he logrado algo, no sé en qué parte del trayecto estoy, si estoy al inicio, estoy al medio o a lo mejor en la recta final, no sé, pero yo me voy a aferrar. Dice, asirnos, significa cogernos férreamente, arraigarnos en ese propósito de nuestra vida. Luego, él dice algo que es importante, que parece lógico, pero en realidad es sumamente importante. Él dice, prosigo. Segundo aspecto, prosigo. ¿Qué significa esto? Continúo a pesar de, no me detengo. Puedo tropezar, puedo caer, debo levantarme, sacudir mis vestiduras y continuar. Prosigo. En el trayecto puedo tener pesos en mi vida que me detienen, que no me permiten andar al ritmo que antes estaba, pero no dejo de caminar. Por último, bajo un poquito el ritmo, ¿sí? Puedo sentirme cansado, a veces necesito tomar un respiro, oxigenación a la vera del camino, pero me levanto y continúo. La perseverancia, la constancia, la dedicación, el ímpetu es algo que debe caracterizar a una persona, hijo o hija de Dios, ¿sí? Proseguir, no detenerse. Dificultades hay, muchas. Problemas, tropiezos, sin número. Pero tenemos que aprender a continuar, aprender a seguir siempre adelante. Otra cosa importante que nos destaca Pablo en esta porción, obviamente él hablando de su carrera, de su camino, ¿sí? Hacia esa meta, ¿sí? A la meta final, como le he llamado yo, que es la suprema meta, la del llamamiento que Dios tuvo en él. Dice, primero, yo me aferro, luego prosigo. Y digo algo importante en este tercer punto, es olvidar el pasado. Olvidando lo que queda atrás, dice él, ¿sí? Olvidar el pasado. Y permítame explicarle para no pretender hacer algo que no es posible, como por ejemplo tener una amnesia de lo vivido. Eso no nos está diciendo Pablo, ni jamás Dios nos pediría algo así. Cuando uno dice, ya, olvídate del pasado, no es que uno dice, ya, sí, ping, un toquecito divino y olvidé todo lo pasado. No, no se puede olvidar el pasado. Lo que sí se puede es manejar el pasado. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un pasado que formó nuestras vidas. Hay un pasado que moldeó nuestra conducta, nuestro carácter, y es un pasado que tiene o que ha tenido fuerte influencia en nuestras vidas, ¿sí? Y que eso ha determinado nuestro presente, nuestra actitud actual, ¿sí? Es verdad. Lo que no podemos es tomar de pretexto para justificar ciertas actitudes presentes y futuras basados en ese pasado, más aún cuando ese pasado ha sido triste y doloroso. Fue triste, doloroso en una infancia, fue triste, doloroso en una adolescencia, fue triste, doloroso en una juventud,
Pero así como fue triste en esas etapas muy vulnerables de la vida, también con el pasar del tiempo, de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven madurando, también nosotros tenemos que saber asimilar y manejar eso. No podemos, digo, poner de pretexto años más tarde, cuando ya somos quizás personas maduras, ¿sí? Y que cometamos tal o cual situación y decir, es que mi pasado. Vea, ese pasado, perdóneme, ¿hace cuántos años fue? Y si ese pasado no lo pudo manejar, no estaría con vida. No estaría con vida si ese pasado no lo pudo manejar. De tal manera que dejémonos de cosas, ¿sí? Y entendamos bien. El pasado no lo podemos olvidar porque Dios no nos pide que tengamos amnesia, pero sí podemos manejarlo. Primero, no tomando como pretexto para nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones, nuestros desatinos, decir, es que el pasado ya pasó. Entonces, olvidemos el pasado, así se llama este tercer punto. Pero del pasado, de esas malas experiencias, de esas tristes experiencias, de esas dificultades que hayamos tenido, ¿cómo manejarlo? Pues también sacando de ese pasado la enseñanza, sacando la instrucción, sacando lo que valió verdaderamente, porque no puede existir momentos difíciles, duros, quebrantos, batallas, conflictos que no nos dejen enseñanza. Entonces, olvido el pasado doloroso, no me aferro a él, no le voy a tomar como pretexto para mis malas decisiones, mis malas actitudes o mis desatinos, solo voy a sacar la lección del pasado para que me sirva como un referente para el presente y para el futuro. ¿Sí? Él dice, dejando todo lo que queda atrás. ¿Sí? Y eso es lo que hay que hacer. Lo que valga la pena, que me quede como enseñanza. El resto no lo voy a olvidar porque no me va a dar amnesia, pero tengo que aprender a manejarlo. Ya quedó atrás. No soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que para los cristianitos y cristianitas no hay el pretexto de que esto que hoy me pasa es fruto de algo que me sucedió años atrás. Y Cristo no ha logrado hacer nada en tu vida. Y Cristo no ha cambiado tu lamento en baile. Y Cristo no ha cambiado tu tristeza en gozo. Y Cristo no es más que suficiente Salvador para dejar enterrado ese pasado, no olvidado, pero sí enterrado y darte una vida nueva. No somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces dejémonos de pretextos, ¿sí? ¿Qué pasó este año? Vea, no me pregunte, ¿sí? Y tampoco le pregunto, porque usted sabe lo que le pasó. Yo sé lo que me pasó, pero no puedo, pena de la tristeza, del dolor, del quebranto, del no haber alcanzado en este año. Entonces, comienzo el próximo año, sí, decaído, declinado. Para nada, para nada. Si quizás las cosas que nos tocó vivir en este año nos han causado mucho peso, mucha carga, mucha tristeza, mucho dolor y quebranto, hoy es el día de levantarme. No el 1 de enero, hoy. Para mañana, que es 31, sí, terminar con la frente en alto. Y el cuarto y último aspecto que nos menciona Pablo aquí, dice que él se proyecta hacia adelante. Proyectarse hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás, dice, y mirando hacia adelante. ¿Qué es proyectarse hacia adelante? Es tener objetivos, metas, muchas que las tendremos que volver a tomar, correcto. Si somos de los que no nos rendimos fácilmente, hay que volver a tomar, perfecto. Pero también hay que aceptar los retos, es decir, aquellas metas o aquellas situaciones que no están planificadas y que el día de mañana van a aparecer y tenemos que enfrentarlas y tenemos que vencerlas. No podemos de antemano declarar derrota, somos hijos de Dios. No podemos, esa es una palabra, es una frase y un pensamiento que no debe tener cabida siquiera en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios y al habitar el Espíritu Santo en nuestras vidas y al haber sido adoptados como hijos a través del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos todo para ser más que vencedores. Tenemos todo para salir de esa tristeza, para salir del quebranto, para salir de la pobreza, tenemos
todo para triunfar. De tal manera que proyectarnos hacia adelante es una condición sine qua non del cristiano que despierta con vida. Cada día que me levanto, cada mañana, no solo le doy gracias a Dios, no solo bendigo su santo nombre, no solo exalto su bondad y misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana, sino que digo, Señor, lo que toque vivir el día de hoy, lo que toque vivir en esta semana, lo que toque vivir en el mes de enero, lo que toque vivir en el 2022, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé, bendito Dios, que voy a salir adelante, yo sé que voy a lograr, a conseguir, y mis pensamientos se quedan cortos respecto de tus pensamientos, así que yo voy a hacer mi parte, porque tú que eres precioso, divino, grande y majestuoso, vas a hacer la tuya. Quiero terminar el año con bien. Quiero ser ejemplo de cristiano, aferrarme a lo que tú quieres en mí y a través de mí, proseguir, continuar, no abandonar la batalla, seguir en el camino, olvidar el pasado que a veces me ha querido detener, que a veces me ha querido juzgar, inclusive el pasado. Voy a dejar atrás. Ya lo pasado, pasado, aquí estoy nuevamente. Si tú me has levantado en este nuevo día, Señor, es porque tú tienes planes vigentes en mi vida. Y por último, me voy a enfocar hacia el futuro. Voy a proyectarme hacia el futuro. ¿Por qué? Porque mi condición de vida, hablo por mí como un padre de familia, como un miembro de una familia de hermanos. Yo tengo hermanos, tengo sobrinos que ya son adultos, y de uno u otro modo estamos pendientes unos de otros para ayudarnos, para solidarizarnos, para empujarnos, pero también estamos pendientes mirándonos. Y no digo que esto sea mal, porque eso no genera chisme, pero ver cómo estamos manejando nuestras vidas. Y yo sé que en ese sentido hay muchos ojos puestos sobre nosotros, muchos ojos puestos sobre nosotros. ¿Qué legado les puedo dejar a ellos? ¿Qué palabras les podría decir a ellos al fin de año? De hecho, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a reunirnos con un grupo pequeño de familia y, claro, nos vamos a dar un abrazo, vamos a orar dando gracias a Dios por lo recibido en el año, que nuestra oración va a ser también pidiendo a Dios que nos ayude en el próximo. Todo correcto, todo perfecto. Pero ¿qué podría decir yo a mis hijos, por ejemplo? A mis nietos. ¿Qué podría decir yo a los sobrinos que están ahí, que son la generación que viene detrás de nosotros? Inclusive, ¿qué puedo decirles con todo el respeto a mis hermanos mayores, a las personas mayores? Quizás podamos decir lo que termina diciendo Pablo en el versículo 17, que fue parte de nuestra porción oficial. Él dice, como yo soy de las personas que me aferro a la voluntad de Dios y a sus propósitos en mi vida, como soy de las personas que yo prosigo, no importa, ahorita estoy en la cárcel, pero no importa, no estoy en la cárcel humana, estoy en la cárcel que Dios quiso que yo esté, porque soy esclavo de Cristo Jesús. Yo prosigo, ¿sí? Yo no me detengo, y yo me olvido lo pasado, ¿ya? Podían decir, pero subiste un perseguidor de la iglesia, pero si tú consentiste en la muerte de Esteban, ya eso ya pasó, ¿sí? No puedo sentirme culpable de eso y quedarme inutilizado por eso. No, ya pasó, ¿sí? Olvidando el pasado y proyectándome a lo que venga. Yo sé qué es lo que quiero, la meta final, así se llama esta prédica. Entonces, como yo soy de esas personas y vivo de esa manera, puedo dejar este legado. Del versículo 17, sean imitadores de mí y de los que se manejan y se conducen como yo me conduzco, porque ejemplo han recibido de nosotros. Quizás podamos decir eso a cada uno de los miembros cercanos, amigos, inclusive amistades cercanas a nuestra familia. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. La vida continúa. Hay que pasar la página y continuar con el siguiente capítulo, que tiene que ser un capítulo de gloria y de victoria, de tal manera que mientras Dios nos tenga aquí, vamos a seguir cumpliendo nuestra labor, vamos a seguirle dando lucha a las tinieblas, porque la luz prevalece por sobre las tinieblas,
Que Dios nos sostenga, que Dios nos sustente, que Dios nos dé la fuerza anímica, la fuerza física que proviene del compromiso y de la fuerza espiritual. Un abrazo fuerte a todas las personas que nos ven en las distintas latitudes, un abrazo inmenso, un abrazo cariñoso, solidario, un abrazo de compañerismo para todos quienes somos parte de una congregación en donde sea que usted se encuentre, en esta ciudad de Quito, en otra ciudad del país, en otros países. Y si usted quizás es de las personas que se congrega con nosotros a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, se congrega a través de este medio, pues un abrazo de compañerismo, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas.